Muy buenas, estamos en otra actividad complementaria de cuarto de la ESO. Hoy tenemos con nosotros a Juan Francisco Colomina, que es investigador, ha realizado diversos trabajos tanto en la Universidad de Almería como en el Instituto de Estudios Almerienses. De igual modo, ha realizado proyectos de divulgación como los lugares de los bombardeos en Almería. Es autor de artículos como el exilio republicano español en 1939 a través de la prensa parisina, o libros como la de Pandá de Málaga a la provincia de Almería. También ha sido coautor de trabajos de historia local y columnista en La Voz de Almería. Muy buenas, Juanfran. Hola, buenas, Santo. Encantado de estar Bueno, aquí contigo. buenas, pues el alumnado, como sabes, ha preparado las preguntas. Hay 5 preguntas globales y luego 3 propiamente de ellos. Y luego una última pregunta, ¿de acuerdo? Vale, Comenzamos con la primera pregunta y es que hemos visto en clase cómo se genera el concepto de guerra total en la guerra civil para aumentar la moral de las tropas o para mermar la moral del enemigo. ¿Me podría explicar el concepto de guerra total? sí, a ver, este concepto empezó a utilizarse sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo posteriormente cuando los historiadores empezaron a estudiar un poco toda la vorágine de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué significa guerra total? Básicamente, un concepto muy claro, es poner todos los recursos de un país, los humanos, los tecnológicos, los agrícolas, los industriales, todos esos recursos para acabar con los recursos de otro país. Es lo que hizo, sobre todo, la Alemania nazi, pero la guerra total no nace espontáneamente, sino que tiene unos precedentes, incluso esos precedentes los podemos ya ver en la guerra napoleónica, como por ejemplo la Francia de Napoleón invierte una cantidad de recursos de todo tipo para conquistar Europa, ¿no? A lo largo de los primeros años del siglo XIX, que es lo que da paso a lo que conocemos como historia contemporánea, ¿no? O a la modernidad. Pero luego, posteriormente, eso lo vamos a ir viendo en las campañas españolas en Marruecos o en Cuba, por ejemplo, o los británicos en Sudáfrica con la guerra irlandesa, con la guerra de los Boers, es decir, y incluso con Rusia, con Japón, y Japón con China, y China con otros de su entorno, ¿no? Entonces, ese es el concepto claro, ¿no? Todos los recursos de un país se utilizan para la maquinaria de guerra para aniquilar los recursos de otro país, incluso para, de alguna manera, acabar con disidencias internas, como hizo, por ejemplo, los nazis pues, con el Holocausto. Y eso no acaba en la Segunda Guerra Mundial. Eso lo hemos visto en los años 90 en la Guerra de los Balcanes, como todos los recursos de una zona se utilizan para acabar con una etnia. No tiene por qué ser un país entero, puede ser una etnia, puede ser una región, puede ser una zona, ¿no? Y eso es de alguna manera el concepto de guerra total. Luego tiene un concepto mucho más filosófico y político, ¿no? Sobre las consecuencias que tiene esta guerra total, este concepto, pero bueno, ya sería meternos también en otra clase diferente. De acuerdo, pues muy bien, Juanfran. Seguimos con la segunda pregunta. Dime. No, no, que eso, que Ah, quede claro que es coger todos los recursos inimaginables, desde la industria hasta la más pequeña, con ese objetivo, que es lo que hizo Alemania con Francia, o lo que intentó hacer con Rusia, por ejemplo. Simplemente era eso, aclararlo. sí, sí. Gracias. Pasamos a la segunda pregunta. Como historiador que ha analizado, que ha publicado el libro de la desbandada, me gustaría que sintetizases todos esos hechos que ocurrieron, sobre todo porque nos vienen de cerca como almerienses. Sintetizar esto tiene su miga, porque No, claro, te puedes explayar también, te puedes explayar también. es complicado, ¿no? Básicamente, la desbandada fue un hecho en la Guerra Civil en el año 37, en febrero del 37, que movilizó entre 150.000 y 300.000 personas desde la provincia de Málaga hasta la de Almería. ¿Por qué? Aquí hay que poner un poco en contexto la Guerra Civil, ¿no? Y las zonas protagonistas. En febrero del 37, hasta febrero del 37, Málaga es una provincia y una ciudad que está en manos de la República, pero tiene un enclave importante como es su puerto, ¿vale? Donde se aloja parte de la flota republicana. Rápidamente, el ejército sublevado tiene muy claro que para seguir conquistando la zona de Andalucía tiene que hacerse con Málaga. Entre enero y febrero se inicia una operación para que Málaga caiga. Aquí también entra un papel
muy importante y muy controvertido sobre el papel que juega el gobierno republicano en Málaga, ¿no? Donde, pues bueno, los historiadores que hemos estudiado un poco el tema, pues llegamos al consenso de que la República, si bien no dejó caer Málaga, tampoco hizo lo suficiente para defenderla, ¿no? Todo esto se mezcla en las operaciones bélicas hasta que en los primeros días de febrero se inician las operaciones por tres bandas, mejor dicho. Por un lado, el ejército franquista y por otro lado, también el ejército italiano que había llegado para ayudar al general Franco y la aviación alemana. Con estos tres frentes, lo que se hace es bombardear masivamente la ciudad de Málaga, lo que provoca que la gente, asustada por los bombardeos y por las noticias que ya venían escuchando de otras provincias como Sevilla, donde se estaban produciendo fusilamientos, violaciones, encarcelamientos, bueno, y un sinfín de represión, ¿no? Lo que hace la gente es huir de Málaga. Pero no solo huye la gente de Málaga, sino que durante todos los primeros meses de guerra han ido llegando a Málaga gente de Cádiz, gente de Sevilla, gente de Córdoba, que se han ido hospedando en Málaga, refugiando en Málaga. Toda esa ingente masa de población huye en los primeros días de febrero hacia Almería. Las cifras son, pues como pasa siempre, son controvertidas, ¿no? Las cifras clásicas estipulan que entre 50.000 y 150.000 personas huyeron de Málaga en cuestión de horas, de 2 días. Las nuevas investigaciones la elevan hasta 300.000. El caso es que será una cantidad ingente de población. Es el primer gran movimiento de población de la época contemporánea en un contexto de guerra. Nunca antes había habido tal movilización de personas. ¿Cuál es el drama de la desbandada o la masacre el crimen de la carretera de Málaga-Almería? Es que durante todo ese trayecto, en el que lo hicieron mayoritariamente población civil, es decir, mujeres, niños y ancianos, muchos de esos protagonistas son gente, chavales de instituto, de la edad que tiene ahora, 13, 14, 15, 12 años, pues toda esa ingente masa de población lo que hace es, por toda la costa de Málaga-Almería, huir. Durante el camino lo que se provoca es, primero, el miedo de la población y segundo, un bombardeo sobre esa población civil. Y esto lo convierte a Málaga en el primer Guernica de España. Guernica ha tenido de alguna manera mucha publicidad, ha trascendido a la historia por el cuadro de Picasso, por toda la literatura que se ha ido generando alrededor de ese hecho, pero en Málaga también ocurrió algo parecido, ¿no? Es decir, se masacró a miles de personas hasta tal punto que no sabemos cuál es el número exacto de personas fallecidas durante ese trayecto y claro, imaginaros el terror que supone para una madre que va con sus 3 chiquillos y con su madre y su padre ya ancianos, huir de su casa con lo puesto, porque huyen con lo puesto. En cuestión de 2 horas están saliendo de su casa. Si llevan las pocas pertenencias que pueden, los que tienen burro o una burra o un carro, echan lo que pueden, lo van a ir dejando por el camino, porque es imposible avanzar con tantos bártulos. Y bueno, llegan a Almería y cuando llegan a Adra, en primer lugar, en Adra, entre Adra y Motril, bueno, se frena el avance franquista y, bueno, los refugiados van llegando en tromba, pues con muchos problemas, pues, ¿no? Un movimiento tan grande de personas genera muchos problemas, ¿no? De abastecimiento, de cansancio, de dolor, de malestar, ¿no? De desesperación, sobre todo de desesperación, yo diría que es la palabra. Cuando llegan a Adra, ya la provincia de Almería, ellos se creen que están a salvo. Y no, cuando están ya la noche, si no recuerdo mal, del día al 11 de febrero, cuando están descansando en Adra, después de muchos días de mucho agobio, de mucho terror, pues llega la aviación nazi y entre las zonas limítrofes de Huayno y Puente del Río, pues se produce un bombardeo masivo que mata a cientos de personas, ¿no? Pero bueno, ellos van a ir avanzando hasta Almería, entonces van a llegar los primeros que llegan a Almería serán entre el torno el 10, el 11, el 12 de febrero del año 37, y aquí, bueno, aquí también van a ser bombardeados por la aviación nazi, la italiana, pero bueno, aquí de alguna forma que acaba su primera etapa de esa movilización que hicieron durante la Guerra Civil, y ese es un poco el resumen de lo que podemos hablar de la desbandada, es decir, una cantidad ingente de personas que huye de la guerra. La mayoría no tenía ninguna afiliación política,
ni sindical, ni había sido activista contra la República, ¿no? Pero ese miedo a las violaciones, a los fusilamientos, a las encarcelaciones, a la desaparición de personas, en definitiva, provocó que muchísimas familias, sobre todo mujeres, aquí el papel de las mujeres de desbandada es muy importante y habría que resaltarlo, va a provocar que eso, que miles de personas huyen hacia Almería y que durante ese camino, pues, sufran bombardeos civiles. Y aquí podríamos marcarlo también con la pregunta anterior de la guerra total. Exacto. En España es donde se ensaya esa guerra total, quizás no tanto por el ejército franquista, pero sí por la aviación alemana y las tropas italianas, ¿no? Aquí va a haber un intento de poner a disposición del ejército todos los recursos posibles para un objetivo que es aniquilar al contrario. Y en ese objetivo está también bombardear ciudades y población civil, que no es militar ni es un objetivo militar, como se había venido ocurriendo anteriormente en las anteriores guerras, ¿no? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que es la antesala de toda esta guerra total que vemos de los movimientos poblacionales de un lado a otro, ya se empieza a extender este concepto, pero hasta la Primera Guerra Mundial normalmente se bombardeaban objetivos militares o económicos, ¿no? Nunca poblaciones, ni núcleos de población, ni a población civil en ese trasiego de la guerra. Es un resumen no sé si estará esa idea de lo que supuso la desbandada. No sé si estarás de acuerdo, pero yo en clase pues, le di los conceptos de Guarrino Scipione, que decía que de la Primera Guerra Mundial es una guerra antigua, es la última guerra antigua y la primera guerra moderna, y la guerra civil es sin duda el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. En la Primera Guerra Mundial es que hay carga de cosacos, por ejemplo, hay carga de caballería todavía, ¿no? Incluso en el principio de la Segunda Guerra Mundial, los franceses que, bueno, no modernizaron su ejército, una de las primeras cargas que hicieron fueron con caballos frente a los tanques alemanes. Evidentemente, pues acabaron masacrados, ¿no? Pero sí, es verdad que la guerra civil, de hecho, a mí no me gusta llamar la guerra civil, ¿no? Yo suelo llamarlo la guerra española, la guerra en España, porque aunque se inicia con un pronunciamiento militar clásico, a los pocos meses se ha convertido en un campo de laboratorio de nuevas armas, de nuevas técnicas que se van a implementar luego la Segunda Guerra Mundial, meses después de acabar la guerra en España. Así que, por supuesto, en ese sentido estoy de acuerdo con esos conceptos. Proseguimos con la tercera pregunta, que dice así: ¿cómo fueron esos bombardeos en Almería? Bueno, si algo creó terror en Almería fueron los bombardeos. Es decir, Almería queda toda la guerra en zona de retaguardia y por tanto no estaba inmediatamente cerca de los frentes, ¿no? Sino que era zona de retaguardia en que incluso cuando se inicia la guerra muchísimos niños de Madrid, de Toledo, de Guadalajara o de Albacete vinieron para Almería para refugiarse, ¿no? La población, cuando yo tenía la oportunidad de entrevistar a mayores o de ver los documentales, ellos siempre te hablaban de los bombardeos, ¿no? Durante toda la guerra bombardeos en Almería, pero siempre en el recuerdo de la gente quedan algunos, ¿no? El primero de ellos fue el de la Camsa, a los pocos meses de iniciar la guerra, si no recuerdo mal, fue en septiembre del 36, donde, bueno, la Marina franquista, si no recuerdo más, con el Canaria, que ahora volveremos con el Canaria, porque va a ser un barco que va a crear va a ser un nombre que va a crear mucho terror en Almería, pues bombardea el puerto de Almería e incendia los depósitos de gasolina de la Camsa. La gente mayor tiene el recuerdo como Almería se oscureció, por claro, del humo que provocó toda la gasolina y cómo la ropa se quemaba, la ropa que estaba tendida se quemaba, ¿no? No causó víctimas mortales, ¿no? Pero bueno, pero ya esa imagen oscura de Almería, de guerra, le hacía ver a la gente que efectivamente estábamos en una guerra rara, ¿no? Y que esto iba para mucho tiempo. El siguiente bombardeo que se quedó en la memoria de la gente de Almería, de la población de Almería, fue la noche de Reyes del año 37. La noche del 5 al 6 de enero, pues Queipo de Llano, que fue el comandante militar de Andalucía, responsable de la operación en Andalucía y uno de los cabecillas que bueno, comandaron la sublevación, ya había advertido a Almería que esa noche o en esos días le van a llegar regalos de Reyes Magos.
Y efectivamente llegaron en forma de 3 bombas que cayeron en el centro de la ciudad y que mataron, si no recuerdo mal, Eusebio y Frank, que son 2 compañeros míos también historiadores, lo han explicado muy bien, mataron a 2 niñas, ¿no? Eso marcó para mucho la ciudad de Almería. A partir de aquí cuando ya empieza, que luego podemos conectar con Langley, cuando se empieza lo que se llama la defensa pasiva. La autoridad almeriense empiezan a ver cómo se puede proteger a la población de alguna forma, ¿no? ante esta desprotección de los bombardeos. El siguiente bombardeo, no voy a escribir todos, pero sí a uno, fue lo que he comentado antes de la demanda de Málaga, de cómo cuando llegaron los malagueños, a toda esa desesperación de gente que llega, se le suma los bombardeos de la aviación nazi en Almería, tanto en Adra como en la zona del Ejido, como en la capital, en la zona que sería hoy el Presque Nicolás Salmerón y la Rambla, cómo bombardearon a un montón de personas, fundamentalmente víctimas malagueñas, pero también, si no recuerdo mal, a 3 o 4 personas de Almería que, bueno, pues se habían levantado temprano para dar trabajo y por desgracia le pilló las bombas. Y sobre todo, el hecho que más marca Almería fue el bombardeo nazi del 31 de mayo de 1937. Ese bombardeo merecería también una explicación mucho más amplia, pero para hacer un resumen, en las operaciones de guerra, la aviación rusa, bueno, supongo que sabéis que los rusos, sí, los soviéticos, ayudaron a la República y los italianos y alemanes al bando sublevado, ¿no? En una de estas operaciones por el Mediterráneo confundieron a 2 barcos de la Marina franquista, al Canarias y al Cervera. Luego no era ninguno de estos barcos, sino era un barco alemán llamado Deutschland, ¿no? Y bueno, en esta confusión o no confusión, aquí también la historiografía es muy ambigua, bombardean este barco creando 31 muertos alemanes, oficiales y soldados alemanes. Y claro, esto llega a oídos del mismísimo Hitler. Y Hitler mismo manda a represaliar duramente a la República Española. Aunque este hecho está dentro de la guerra civil, hay que separarlo quizá un poco del contexto de la guerra civil, porque esto fue una agresión que hizo la Alemania nazi contra la República Española. Es una potencia extranjera que decide bombardear una población. Se decide bombardear varias poblaciones del Mediterráneo, entre ellas pues, Valencia, Cartagena, Valencia y Barcelona. Pero claro, estas ciudades estaban fuertemente protegidas y tenían una carga muy simbólica bombardearlas. ¿Por qué hicieron? Bombardear Almería. La mañana del 31 de mayo del 37, pues una serie de 5 barcos alemanes bombardean durante toda la mañana Almería. Bueno, destrozan la mitad de la ciudad, hay 31 fallecidos, entre ellos algunos de las brigadas internacionales, y ese hecho fue fundamental para 2 cosas: para la construcción de la defensa pasiva de los refugios de Almería y para que la población de Almería se diese cuenta de que realmente estaban en una guerra, ¿no? Que realmente podían sufrir muchas vidas sin estar en el frente. Y a partir de ahí todos los bombardeos que van a ir llegando a lo largo de los otros 2 años y medio de guerra, en algunos, por ejemplo, del 38, crea 27 bajas, es decir, van a ir creando muchas bajas, pero van a ser estos primeros bombardeos los que van a sentar un clima de terror en Almería, ¿no? Y bueno, aquí hay un libro de Eusebio sobre los refugios de Almería que te habla sobre cómo se construyen estos refugios a raíz de ese terror que se genera en la ciudad con los bombardeos. Una preguntilla, porque están haciendo los niños una ucronía, que hace un futurible a través de unos hechos, y uno sostiene, bajo el artículo de Quirosa, me gustaría saber tu opinión, y que le ayudará a una alumna que está realizando esta ucronía, sí, cuando el Deutschland bombardea Almería, Indalecio Prieto le pide a Azaña que ataque a los alemanes para así provocar la Segunda Guerra Mundial. No sé si estás de acuerdo con esa hipótesis, y que Azaña le dice nos convirtamos al Deutschland en nuestro main, ¿no? Con referencia en 98. Pues mira, no es tan ucronía eso. Cuando se produce el bombardeo,
Hay un debate en la Sociedad de Naciones que estaba en Ginebra, que es la antesala a la ONU, donde las potencias democráticas, que en ese momento pues, están a la baja, piden medidas contundentes contra Alemania, salvo dos, Francia y Alemania, que en ese momento están en una política de contención de Alemania, ¿no? Pero hay un debate sobre sancionar a Alemania de alguna forma. E incluso en Francia, en el Parlamento francés, hay un debate muy intenso porque sabéis que Francia, pues bueno, aunque los primeros días del golpe está predispuesta a ayudar a la República, de alguna forma con material bélico, con ejército, en fin, rápidamente se repliega, dice que lo que ocurre en España es cosa de los españoles y no interviene, ¿no? Pero en ese momento hay un debate en el Parlamento francés, donde hay un gobierno del Frente Popular, todavía, donde hay un presidente que es Léon Blum, que es socialista, que puede estar en consonancia al gobierno de la República, donde se debate sobre si intervenir en España. Si Francia intervenía militarmente en España ayudando a la República. Ese debate fue muy enconado, muy encendido. Se puede acceder a esa acta desde el Parlamento francés y ahí estuvieron a punto de intervenir en España, lo que hubiera provocado que Alemania hubiera intervenido en defensa del otro bando y seguramente se hubiera iniciado la Segunda Guerra Mundial y quizás, no sabemos, quizás la historia de nuestro país o de Europa hubiera sido muy distinta a la que conocemos, ¿no? Pero que no es tanta ucronía, ese debate no solo se dio en España, sino que se llevó a la Sociedad de Naciones y en el seno del Parlamento francés se dio también en el inglés, pero con mucha menos incidencia. Así que no es tanta ucronía, sino que casi se convierte en realidad. Proseguimos con la cuarta pregunta. Me gustaría que me hablase de dos figuras muy importantes, como es la figura de Langley y de Norman Bethune. Pues son vaya dos figuras antagónicas, ¿eh? A ver, de Bethune se ha escrito mucho él mismo ha escrito sobre su vivencia en España. Y lo primero que quiero decir es que Almería TV le dé un homenaje a este hombre. Málaga ya se lo ha dado, nosotros nos falta todavía darle ese pequeño homenaje. Bethune, pues, son de estos héroes que empiezan siendo anónimos en la guerra y se acaban convirtiendo en figuras muy importantes. La labor de Bethune, ya no solo la desbandada de Málaga, es decir, este hombre estaba en Valencia junto a su compañera Gerda Taro, por ejemplo, que luego hizo muchas fotografías y tal. Estaba en Valencia cuando ocurre la desbandada. Baja hasta Almería y se va intenta llegar hasta Málaga, lo que pasa es que llega hasta Adra. Y bueno, su labor, primero, trasladando enfermos, dos niños, desde Adra hasta Almería, salvó muchísimas vidas. Y segundo, él fue, digamos, el pionero de las transfusiones de sangre. Y él fue el que de alguna manera, pues bueno, salvó muchas vidas con las donaciones de sangre y pasando sangre de un cuerpo a otro para compensar esa pérdida de sangre para ir de guerra, de balas, de las bombas y tal. Y claro, y también tiene una labor muy importante de divulgación, porque claro, él junto a su compañera lo que hace es fotografiar ese drama. Nosotros conocemos la desbandada porque hay fotografías. Conocemos la desbandada porque él dejó testimonio de lo que estaba pasando. Seguramente sin Bethune no hubiera la desbandada no sería ni tan conocida ni tendría la trascendencia que está teniendo ahora. No ha tenido trascendencia muchos años antes, pero sí hay un movimiento muy importante para dar a conocer la desbandada tanto en Málaga como en Almería como en el territorio nacional. Entonces, Bethune por un lado es un personaje muy clave. Luego, bueno, se va a ir luego de nuevo al Levante, va a seguir con su experimento de transfusiones de sangre, va a salvar muchas vidas, va a dejar en conocimiento de las enfermeras, también el papel de la mujer en la enfermería es muy importante en la guerra civil, va a dejar sus técnicas que se van a ir desarrollando y bueno, van a ir mejorando, que luego incluso la Segunda Guerra Mundial y bueno, eso va a salvar muchas vidas, ¿no? Luego se va a China, ¿no? Él era comunista convencido y se va a China a la revolución y lo mismo, él con todas sus técnicas va a salvar muchísimas vidas. Es decir, que
tienes esa labor médica y también esa labor divulgativa de dejar por escrito y fotografiado ese drama de desbandada que sin él hoy en día no lo tendríamos. Y de Langle, pues es un personaje curioso de la historia local de Almería. Langle es un arquitecto municipal, seguramente con Casinillo, López Ruz, sean los tres grandes arquitectos que tenemos en Almería desde el final del siglo XIX hasta todos a lo largo del siglo XX. Langle va a trabajar como arquitecto municipal con Alfonso XIII, en la dictadura de Primo de Rivera, en la Segunda República, en la Guerra Civil y en la posguerra y luego en el franquismo, ¿no? Su figura es muy controvertida, políticamente es muy controvertida, ¿no? Porque, bueno, llama la atención que haya tenido un papel preponderante en el urbanismo de Almería, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la posguerra se depuraban profesionalmente a todos estos profesionales que no habían sido de la cuerda de los sublevados, ¿no? Pero bueno, daría para otro tema importante. Langle tiene, en este contexto que estamos hablando, una importancia muy notoria porque es el autor de los refugios de Almería. Va a ser él, o bueno, a él le van a encargar el Ayuntamiento de Almería, el Gobierno de la República y el Gobernador Civil, que es como la Diputación, por así decirlo, lo que se llama la defensa pasiva, es decir, proteger a la población mediante refugio. No sé si tus chavales habrán ido todavía a los refugios o no. No hemos podido, no, con el virus no hemos podido. Yo recomiendo que vayan porque son los mejores refugios, mejor conservados de toda Europa. Y bueno, y ahí van a entender lo que yo les puedo decir ahora, lo van a entender ellos muy bien cuando estén metidos dentro, ¿no? Porque están bajo tierra, en todo el centro de Almería, pero eran túneles kilométricos que llegaban hasta la playa, desde el ayuntamiento, cerca de la Alcazaba, en barrio y tal. Y Langle tiene la importancia, por supuesto, por construir gran parte de los edificios emblemáticos de la ciudad, como puede ser alguno de la Puerta Puchena, del Paseo, de la Rambla Porverá, la propia Plaza Vieja, algunos de los edificios de Plaza Vieja, ha pasado la historia local de la ciudad. Por eso, pero en este contexto que estamos hablando de la guerra y tal, es porque es el autor de los refugios, ¿no? Es a quien se le encarga los refugios de Almería, esa defensa pasiva, y él va a ser, gracias a él, también se conservan. ¿Por qué? Normalmente cuando acaba la guerra, pues bueno, todas estas zonas militares de los republicanos pues se echan abajo, ¿no? En los primeros años se mantiene. ¿Por qué? Porque hay un miedo a que la Segunda Guerra Mundial llegue a España. Entonces, lo que hace el Estado franquista es mantener algunos de los elementos defensivos que había en Almería, construidos por la República, ante un posible invasión de los aliados o de republicanos que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial iniciasen una reconquista, entre comillas, del territorio nacional, ¿no? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en el año 45-46, al Langle se le va a encomendar que mantenga los refugios de Almería por si acaso en el futuro, en los años 40-50, hay una invasión en España y él va a ser el que va a llenar de arena todos los túneles y gracias a esa técnica también conservamos hoy en día los refugios de Almería y podemos visitarlos. Así que Langle tiene una importancia bastante importante. Luego su figura pues controvertida políticamente, ¿no? Porque, bueno, hay quien dice que delató a muchos de sus compañeros luego en las depuraciones profesionales y que por eso se mantuvo en el cargo. Incluso quien dice que pasaba información a los quintacolumnistas, ¿no? Pero bueno, en fin, esto tampoco está comprobado y yo creo que hay que resaltar la figura de Langle como arquitecto municipal y como diseñador de los refugios que sin duda salvaron decenas de miles de vidas almerienses. Muy bien, Juanfran. Proseguimos con la pregunta número 15 y hemos visto que tras finalizar la guerra civil, 500.000 de personas tuvieron que ir al exilio. ¿Cómo fue ese exilio almeriense? La primera pregunta. Y luego me gustaría en especial, ya que los niños y niñas son de Níjar, que me hablases de algún caso, si lo hubiese, que no lo sé, algún caso significativo del pueblo de Níjar. Esta pregunta también va para larga, ¿eh? No, también sintetizando mucho, el exilio almeriense tiene dos vertientes, ¿vale? Durante la propia guerra,
muchísima población se va a ir trasladando hasta Francia por motivos laborales, económicos, familiares, también de la propia dinámica de guerra, ¿no? Se van a ir yendo muchísimas, pero estamos hablando de decenas de familias, ¿no? Hay que tener en cuenta que la crisis del 29, el crash del 29, va a provocar también mucha inmigración de almerienses a Cataluña, ¿vale? Eso por un lado. Cuando llegan aquí a la desbandada de Málaga, ese efecto miedo va a provocar que muchas familias de Almería se vayan porque los malagueños no acaban en Almería nada más. Después se van a ir expandiendo por todo el Levante hasta llegar, la mayoría de ellos se van a quedar, bueno, una parte importante se va a quedar en Almería, luego volvería a Málaga, en fin, sufrirían también las consecuencias de la represión, pero centenares de familias se marcharían también a Cataluña, ¿no? Y en este efecto arrastre van a ir también muchas familias de Almería. Llega al final de la Guerra Civil, entre febrero y abril del 39, y los que estaban en Francia, en febrero, entre final de enero y febrero, los que estaban en Francia, en Cataluña, perdón, van a salir a Francia. Y estamos hablando que salen a Francia alrededor de 4.000 almerienses. Y de esos 4.000 almerienses, la mayoría son civiles, es decir, madres, niños, ancianos. Luego hay también un número muy importante de militares, ¿no? Y luego el otro exilio es el desde el sudeste, es decir, cuando cae Cataluña, queda todo el sureste todavía en manos de la República, y en marzo, cuando ya se están acercando las tropas hacia Almería, van a salir muchos barcos, tanto de Alicante como de Murcia, como de Adra o del puerto de Almería, hacia el norte de África, hacia Argelia. Entonces el exilio almeriense tiene dos vertientes: el exilio francés, propiamente dicho, de la metrópoli, y el exilio argelino, que en ese momento es colonia francesa, ¿vale? Pero tiene esos dos destinos más. Los almerienses, Almería y Argelia y sobre todo Orán, tiene una relación también muy fuerte por toda la emigración que ha ido viniendo con el esparto, por ejemplo, ¿no? Es decir, y ya había comunidades de almerienses asentadas en Orán, por tanto también era como de alguna forma tierra conocida, ¿no? Claro, de Níger se va muchísima gente. No es que haya un nombre en concreto, ¿no? Pues sí tengo noticias de que algún concejal se va al exilio, algún militar, pero yo no resaltaría tanto si hay alguna personalidad relevante, porque yo entiendo que siempre los personajes conocidos llaman más la atención, sino algo que este exilio es diferente a los anteriores, y es que la inmensa mayoría de los exiliados son gente corriente, gente común, campesinos, obreros, albañiles, zapateros, ¿vale? Que se suman a los médicos, intelectuales, políticos, en este exilio, que muchos se van a ir por razones políticas durante la guerra, otros se van a ir simplemente por miedo. Tengo aquí, tú sabes que me dedico a la investigación del exilio, solo de Níjar hay 47 personas en el exilio. Un número muy considerable, porque ellos tienen que entender que Níjar entonces tenían muchísimos menos habitantes de los que tiene hoy día. Exactamente, y que estaba quizás incluso más diseminado que está ahora, ¿no? Exacto. Los núcleos de población estaban incluso más diseminados. Y se van familias enteras. Yo, si tienen interés alguno de conocer a alguno de los vecinos, yo ya sabes que te los paso los nombres, porque quizás se lleva la sorpresa de que un tío de su madre o de su padre o el abuelo no sé qué estuvo en el exilio, porque luego mucha gente volvía a España. Luego mucha gente que se fue al exilio, después cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, van a volver a España, o incluso durante la Segunda Guerra Mundial, la gente que entendía que no tenía por qué tener miedo, ¿no? Porque no podía sufrir la represión, luego la sufría, evidentemente, volvía. Entonces, mucha gente, por decirte nombres, te puedo decir a apellidos como Doria Noguera, Belmonte Arias, no lo sé, Puerto Tello, Espinosa, Salinas, Gómez, Rivas, es decir, que seguramente sean apellidos que puedan ser famosos en el pueblo y que corresponden a antepasados, quizá de algunos de tus alumnos o de alguien que conozca, ¿no? Entonces, claro, no hay... Sí, yo sé que se van concejales, ¿no?
incluso algún alcalde del principio de la República. Pero bueno, que no eran tampoco personajes muy relevantes. Y yo quiero incidir en eso, la importancia que tiene este exilio que expulsa del país a gente de muy diversa condición, pero principalmente a gente corriente, a gente que no ha tenido un puesto relevante en la política, ni un puesto relevante en el ejército, ni que han sido intelectuales reconocidos nacionalmente, ¿no? Es decir, eso también provoca un trauma en el pueblo, porque de pronto y porrazo, en cuestión de días o de un breve tiempo, se te han ido una calle entera, por ejemplo, ¿no? Yo conozco pueblos donde se han vaciado calles enteras de gente que se ha ido al exilio corriendo, ¿no? O que han sufrido la represión, porque el exilio no deja de ser otro modo de represión, ¿no? Es decir, que ya no tanto hay personalidades relevantes. Níjar también pues fue una zona muy represaliada, por ejemplo. En Níjar hay cientos de personas represaliadas económicamente, algunas de ellas fueron fusiladas. Entonces, dentro de todo este contexto, Níjar fue muy castigada por la represión franquista y expulsó de su pueblo a decenas de vecinos. Que ya digo que si alguno está interesado en saber los nombres, yo te los paso a ti, tú se los pasas a ellos y que ellos hagan investigación. A lo mejor alguno se pica y tenemos el día de un historiador importante de Almería. Exacto, me alegra mucho que fomente eso. Que ya quedamos pocos, cada vez menos. Desde luego. Y bueno, pues ya las preguntas propiamente dichas del alumnado, que son 3. Empezamos con Graviela, de cuarto B, que pregunta: ¿por qué de los posibles líderes sublevados, Sanjurjo, Primo de Rivera, solo queda uno, Franco? Son estas hipótesis. Pues eso ha dado para un montón de literatura y un montón de libros. Aquí se combinan muchos factores. Bueno, Sanjurjo muere a los 2 días de la sublevación en un accidente aéreo. Por tanto, Sanjurjo, que era como se había sublevado un año antes, bueno, al principio de la República se había sublevado y estaba desterrado en Portugal. Bueno, se le llama como de alguna forma a liderar la sublevación, ¿no? Como la figura emblemática. El destino quiso, de alguna forma, pues que se estrellase su avión cuando venía para España. Primo Rivera es que desde el primer día es apresado y encarcelado. Aquí también, en Alicante, aquí también hay mucha literatura y mucha mística, porque se dice que a Franco se le dio la posibilidad de canjear prisioneros y que Franco nunca quiso canjear nada con Primo de Rivera. Evidentemente para él era un rival político, ¿no? Bueno, eso documentalmente está comprobado, ¿eh? Es decir, que se negó a negociar nada con los rojos, quizás por este motivo, o bueno, simplemente pues porque no quería tener otro rival político dentro de su seno. Luego había muchos cabecillas. Estaban ellas, estaba Mola, estaba el propio Quepo de Llano, ¿no? Quepo de Llano tiene la singularidad encima de que está casada con la hija del primer presidente de la República, de Alcalá Zamora, ¿no? Claro, aquí también entran los juegos de familia, de dinastías casi. Mola, que es realmente el maestro de la sublevación, pues también fallece en un accidente raro. Es decir, que a Franco se le alinean los planetas de alguna forma. Porque luego, y también una cosa muy importante que se olvida, quien tiene los contactos con Alemania y con Italia es Franco. Quien tiene a la parte del ejército más importante, que son las tropas moras, es Franco, ¿vale? Por tanto, este cúmulo de factores va a hacer que Franco, al fin y al cabo, consiga en un primer momento que todos los generales golpistas le nombren caudillo durante la guerra, y que luego, por la propia vorágine de la guerra, la propia desaparición política o por accidentes de sus rivales políticos, pues hicieran que finalmente pues él quedase también como única alternativa, ¿no? O como única opción. También se hace con la muerte de José Antonio, él se hace con el poder de Falange.
controla Falange, entonces por tanto tiene a la parte más importante del ejército bajo su control, los contactos de la ayuda determinante de Alemania e Italia bajo su control, ¿no? Y también al partido único bajo su control. Por tanto, era muy difícil también que alguien se sublevara internamente contra Franco. Así que toda esta circunstancia es lo que hace que él finalmente, en el año 39, pues se convierta en un jefe de Estado. En un jefe de Estado que no dejaba de ser provisional porque la idea primera era de volver a la monarquía. Sí, sí. Lo que pasa es que Franco decide tutelar durante 40 años esa monarquía. Entonces, pues todas estas circunstancias, todo este cúmulo de circunstancias, que es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, que yo creo que estas tres claves son importantes: la militar, los contactos, el quedarse con el control de Falange y sobre todo que desaparecen, tiene la suerte de que desaparecen sus principales rivales políticos militares dentro de lo que es la jefatura militar. Pues todo esto hace que él se quede finalmente como jefe de Estado y generalísimo de los ejércitos. Muy bien. Proseguimos con la pregunta de David, de cuarto A, que dice: ¿por qué gran parte del campesinado apoyó a los sublevados? Bueno, yo no estoy de acuerdo con que gran parte del campesinado se apoyara a los sublevados. Aquí también hay que ver la vorágine de la propia República, ¿no? España, como siempre ha ocurrido, está partiendo. Todo el campesinado del norte, ¿vale? De lo que es el Castilla y León, Galicia, Navarra, tiene unas singularidades muy diferentes al campesinado del sur, básicamente de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, ¿no? Y aquí el sistema agrario también entra a jugar un factor importante. En el sur hay grandes latifundios. Esos grandes latifundios están controlados por señoritos, por caciques, ¿no? Y donde el campesinado está enormemente empobrecido. La propiedad está concentrada en muy pocas personas, que son los que controlan el mercado de trabajo, son los que controlan, básicamente, controlan el hambre, básicamente. En el norte la situación es diferente, hay pequeños minifundios donde los campesinos son pequeños propietarios, ¿no? La reforma agraria que intenta hacer la República no es que vaya contra el pequeño propietario campesinado, pero sí que de alguna forma trastocaba un poco su sistema de vida, su sistema económico, ¿no? Esto estaba más pensado para los grandes latifundios del sur que para los del norte, pero claro, la reforma agraria se hace a nivel nacional, no solo en los territorios. Esto es muy importante para entender luego por qué la guerra se hace larga y sobre todo para entender luego la represión posterior. No comparto que gran parte del campesinado fuera sublevado, sino que depende de las zonas donde estuvieran, eran más o menos adeptos a la sublevación. Un ejemplo de Andalucía. Andalucía, la mayoría de los represaliados, aparte de militares, son campesinos. ¿Por qué? Porque aparte de que son de una ideología en algunos puntos decía anarquista, comunista, muy reaccionaria, ¿no? Ellos también van a tomar las armas para defender sus conquistas agrarias y territoriales durante la República, y laborales también, sus derechos laborales. En cambio, en el norte, no, van a ver de alguna forma bien que haya una sublevación contra la República, porque también ellos temían que el Frente Popular iniciase una revolución, ¿no? Una revolución como, de hecho, durante la guerra se inició en zonas de Aragón y de Cataluña, con la comunidad agraria y con la expropiación y tal, ¿no? Entonces, claro, aquí habría que separar España en dos partes, ¿no? De Cataluña a Andalucía y separarlo de norte a sur. Esto explica mucho de la supervivencia de la guerra, porque los campesinos también van a coger, ya digo, las armas y se van a enfrentar a la propia sublevación. No van a ser militares, sino que van a ser ellos los campesinos los que van a intentar defender sus tierras. Por tanto, no es que el campesinado mayoritariamente se adhiriera a la sublevación, sino que depende de la zona, tenían más aceptación o menos aceptación. Entonces aquí sería importante diferenciar estas zonas geográficas de España a la hora de explicar ese apoyo al campesinado. Pero si tuviera que contestarte con sí o no, yo considero que el campesinado no se suma a la sublevación en su mayoría, en absoluto. Sí, algunos.
Sí, Sí, alguna zona del norte. para que lo entiendan, ¿no? Los dos factores sería el que tuviese miedo a una revolución comunista se sublevaría a los sublevados y el campesinado que estuviese pues, en la zona donde estaba el caciquismo, pues apoyó a la república, ¿no? Serían esos los dos factores. Exactamente. Y eso estaba muy dividido en norte-sur. El norte en pequeños propietarios que tenían miedo de que llegase una revolución y que les quitase sus tierras, y los campesinos del sur, precisamente lo contrario, que una vuelta al caciquismo, una vuelta a la grande propiedad, ¿no? Que lo que hiciese fuera empobrecer de nuevo a esa gente y jugar con su hambre. De acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta de la alumna Alicia, de cuarto B también, que dice, he leído que el escritor George Orwell, mi inglés es horrible, ya lo sabes, participó en esta guerra. ¿De qué manera participó George Orwell en la guerra civil? Bueno, él se vino como un brigadista, casi. Se vino a la aventura, se vino a combatir literalmente a los fascistas. O sea, así lo deja por escrito, ¿no? Él va a estar aquí, si no me equivoco, entre el año 36 y el 37. Él era, no recuerdo si era militante del POM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, o si era militante o era adepto, ¿no? Era simpatizante. Él va a quedar durante el 36 y el 37. Cuando el POM se ilegaliza, pues él tiene que salir de España, pero él viene aquí a España como un brigadista más, a combatir a los fascismos, a combatir a los totalitarismos europeos. Y se viene aquí y participa, creo que incluso llega a ser herido. Y bueno, y luego, ¿cómo participa? Bueno, sabéis que tiene un libro que se llama Homenaje a Cataluña, que habla sobre su participación personal, su experiencia personal en la guerra, ¿no? Y a él la guerra civil le va a marcar mucho porque en algunas entrevistas, en algunos escritos que él hizo posteriormente, él dice que la guerra le marcó tanto que en todos sus libros siempre hay una crítica a los fascismos o a los regímenes autoritarios, ¿no? Quizá el libro más famoso de Orwell sea Rebelión en la Granja. Ellos han leído 1800, ay, se me ha ido, 99, lo han leído ellos, 1894. Pero bueno, pero va en la consonancia, ¿no? Va en la consonancia de una crítica al capitalismo, por un lado, ¿no? Exacerbado, y al fascismo, ¿no? Que bueno, van unidos en ese contexto, y a él le va a marcar mucho la guerra en ese sentido. Es decir, él va a venir aquí como soldado raso. De hecho, creo que alcanza el grado de oficial, de suboficial, pero bueno, un rango muy pequeñito, muy bajo. Y bueno, va a participar en la guerra como tantos brigadistas y tantos románticos, ¿no? De la época. Y a él luego eso le va a traumatizar, o de alguna forma le va a condicionar toda su literatura posterior. Entre Homenaje a Cataluña, Rebelión en la Granja, 1984 y otros muchos más libros. Yo, la de Rebelión en la Granja, recomiendo que lo lean porque está gracioso y muy ilustrativo también. Y por supuesto, Homenaje a Cataluña, que se lee muy bien y muy fácil. Pues para acabar y prosiguiendo con esto, pues como siempre acabamos la entrevista, me gustaría que le recomendases pues 3 libros al alumno, a los alumnos. Pues mira, hablando de Homenaje a Cataluña, ahí le dejo uno, ¿no? Que puede, pero como hemos estado hablando del contexto de guerra total, Segunda Guerra Mundial, la guerra civil, el primero que recomiendo es de Julián Casanova, que es España partida en dos, que es un libro muy bueno, que se lee muy bien y que te explica de forma muy sintética lo que ocurrió en España. Y yo creo que es para iniciarse la guerra civil y lo que pasó en España en el siglo XX, y para que luego en el futuro quieran seguir en la historia o en ese camino, yo creo que ese es el primer libro que tenían que leer. El segundo es lo voy a poner por aquí, el de los refugios de Almería, de mi compañero Eusebio, porque te explica un poco el contexto de la guerra civil española, pero la guerra civil, perdón, en Almería, y te habla de cómo se construyen los refugios, ¿no? Que lo construye, cómo se inicia todo un movimiento vecinal para pagar y para sufragar los gastos de esos refugios. Y luego uno que quizás sea un poquillo más durillo de leer, o sobre todo por su extensión, pero que yo creo que es muy ilustrativo también, sobre todo el contexto del siglo XX, ya no solo
en la Guerra Civil, sino en la Segunda Guerra Mundial, y lo que pasa posterior, que es de un historiador muy bueno, que es Tony Judt. No se ve muy bien, Juanfran. Bueno, Ay. luego se llama, os lo digo, se llama Sobre el olvidado siglo XX de Tony Judt, que es un historiador que, bueno, recientemente ha fallecido, pero que hace un repaso sobre todo el siglo XX de forma muy clarita, fácil de leer, que quizás a lo mejor por su extensión sea un poco más complicado, pero que te hace a la idea de un contexto internacional de la propia Guerra Civil Española, ¿no? No solo enmarcado de una mirada interior, sino también de una mirada mucho más global en el contexto europeo y mundial. Yo creo que esos 3 libros, bueno, y el mío que escribí de la desbandada, si alguno se lo quiere leer, Sí, pues te iba a recomendar yo. Yo se lo recomiendo. Porque te explica también un poquito ya no tanto la operación en Málaga como ocurre, sino qué pasa con esa gente cuando llega a Almería y después cómo se va al exilio y luego la represión que sufren cuando se quedan en Almería y vuelven a Málaga, ¿no? Por cierto, Níjar acogió a muchísimas familias de la desbandada y se quedaron en 2 sitios. En donde está el actual colegio Atalaya, que ahí había un centro, bueno, no sé si había un cortijo o alguna dependencia municipal y ahí se quedaron muchos. Y donde está ahora, si no recuerdo mal, es la escuela de música o el conservatorio, que está en la parte alta del pueblo, que ahí también ahí estaba en su momento el centro de asistencia social de Níjar, durante la guerra, ¿no? Y ahí también fueron a parar muchos niños de estos de las bandas de Málaga y que, bueno, pues ahí estuvieron viviendo durante varias semanas hasta que muchos de ellos, la mayoría, pues emigraron hacia Cataluña. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Juanfran. Decirle a los alumnos la suerte que tienes de poder haberte tenido aquí y lo que necesites, pues aquí estamos y encantado de haberte tenido. Si alguno tiene curiosidad sobre saber sobre la guerra, la represión o el exilio de su pueblo de Níger, en este caso, que hay muchísima gente, pues que aquí me tenéis a vuestra disposición para cuando queráis. Y amigo, yo no entiendo del tema, ya lo sabes, pero te pongo en contacto con ellos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Juan.